Para la estimación de peso y talla se pueden usar datos sobre peso y estatura que el paciente o algún familiar refiera, siempre y cuando sean datos fiables. Si el paciente no conoce su estatura o no es capaz de indicarla, se pueden realizar medidas alternativas como la altura de rodilla, medición de cúbito o la semienvergadura. También en cuanto al peso, podemos hacer preguntas tales como si ha sentido la ropa más holgada, si del 100% que solía comer está comiendo menos, si existe algún problema en la deglución o hay presencia de alguna enfermedad física o psicológica que afecte su consumo de alimentos. Para la altura de rodilla se puede realizar con el paciente sentado o en posición supina. Se coloca la rodilla y el talón a 90 grados y se realiza la medición desde el talón hasta la cara anterior del muslo, aproximadamente a la altura de los cóndilos femorales. La altura de rodilla del paciente fue de 52 centímetros y para estimar su estatura podemos utilizar la fórmula de Chumlea, que existe para personas de más de 60 años o para personas de entre 18 a 60 años, que es el caso del paciente, y al utilizar la ecuación nos da un resultado de 1.69 metros de altura. Para medir la longitud del cúbito y también estimar la estatura del paciente, podemos medir la distancia entre el codo, específicamente el olecrano, y el punto medio del hueso prominente de la muñeca, que es la apófisis estiloidea. Si es posible, se recomienda hacer en el lado izquierdo. La longitud del cúbito del paciente fue de 29 centímetros, por lo que viendo la fila de varones de menos de 65, nos dice que la estimación de la estatura del paciente es de 1,84 metros, la cual es mucho más acercada a la realidad que con la fórmula de Chumlea. Para la estimación de la estatura utilizando la semienvergadura, se va a medir desde la incisura yugular hasta la punta del dedo medio, sin contar las uñas. Con el resultado que obtengamos lo multiplicamos por 2 y esa es la estimación de la estatura de nuestro paciente. En el caso de nuestro paciente, la longitud de la semienvergadura fue de 91 centímetros, por lo que al multiplicarlo por 2 nos da una estimación de estatura de 1.82 metros. Para la circunferencia de pantorrilla, el paciente debe estar parado o con la rodilla a 90 grados. Se debe colocar la cinta en la parte más protuberante de la pantorrilla. En este caso, nuestro paciente tiene 38 centímetros, que es por encima de los 31 centímetros que indican disminución de la masa muscular. Para la medición de la circunferencia de brazo, primero hay que identificar el punto medio del brazo. El paciente debe tener el brazo flexionado a 90 grados con la palma de la mano viendo hacia el techo y se identifica el punto medio que está entre el hombro y la cabeza del radio. Después de haber identificado ese punto, se le pide al paciente relajar el brazo teniéndolos al costado del cuerpo con las palmas hacia el tronco y con el brazo relajado se mide el perímetro. Para un paciente debe estar arriba de 22 centímetros y en este caso nuestro paciente obtuvo una medición de 34.5 centímetros de perímetro del brazo, lo cual nos indica que el paciente no está en riesgo nutricional o con una baja musculatura. Para la circunferencia de muñeca, el paciente debe estar de preferencia de pie y relajado, con el brazo ligeramente flexionado y en posición supina. Se pasa la cinta justo por encima del hueso de la muñeca, por donde estaría el reloj. Para la circunferencia de cintura, el paciente debe estar de pie con el abdomen descubierto preferentemente y relajado. Los brazos pueden ir a los lados o cruzados en el pecho y los pies juntos. Para tomar la medición podemos estar parados de lado para no invadir el espacio del paciente y colocar la cinta alrededor del abdomen. En el caso de nuestro paciente obtuvo un valor de cintura de 98.5 centímetros, lo cual es mayor de lo recomendado de 90 centímetros en caso de hombres. Para la circunferencia de cadera debemos ponernos en cuclillas al lado del individuo
para localizar la máxima protuberancia de los glúteos. El paciente tiene que estar de pie, derecho y con los pies juntos. Hay que pasar la cinta sin comprimir la piel. El índice cintura-cadera es un indicador para determinar el riesgo cardiovascular de los pacientes y se obtiene dividiendo la circunferencia de cintura entre la circunferencia de cadera. Y el resultado, si en hombres es mayor a 0.94, nos habla de que sí existe riesgo. En el caso de nuestro paciente, tiene una cintura de 98.5 centímetros y una cadera de 101 centímetros, que al dividir nos da 0.97, lo cual indica riesgo cardiovascular. Para concluir, podemos ver que existen alternativas cuando no podemos conocer la altura o el peso de nuestro paciente. En lo particular, optaría por la longitud del cúbito o por la semienvergadura, que coincidieron más con la estatura real del paciente. También podemos ver que nuestro paciente tiene riesgo cardiovascular al presentar mayor longitud o perímetro de cintura, al igual que un índice cintura-cadera elevado, por lo cual se beneficiaría de una terapia médica nutricional para mejorar hábitos y alimentación. Gracias.